En estos días estamos viendo, primero, pagar el aguinaldo, se empezó a pagar hoy, vamos a pagar el aguinaldo, y después los sueldos, que vamos a pagar en tiempo y forma, toda la administración pública, y estamos viendo la posibilidad de ver si podemos dar algún bono, o bueno, se llama bono, en realidad es una suma para fin de año, pero estamos estudiándolo, ahora cuento cómo vamos a hacer, y de ser así, si es posible, si lo podemos hacer, sin endeudarnos, sin aumentar el déficit, poder hacerlo, lo va a anunciar en todo caso la ministra de Economía, que lo va a hacer seguramente el primer día de la semana que viene, para poder pagarlo a esto si pudiéramos hacerlo a fin de año. Es todo un esfuerzo, pido comprensión. No es que llegamos y encontramos todo bien y que la economía está floreciente, no está floreciente. Además tenemos la alternancia nacional, y que este disparador o esta medida que había prometido el presidente Macri de terminar con el cepo, evidentemente puede haber subido los precios, que ya la ha habido, sube los precios, lo cual se convierte la situación social en muy preocupante. La seguimos día a día, hora a hora, y bueno, vamos a tratar de que en San Luis, bueno, desearíamos que toda la Argentina pasáramos un muy buen fin de año, que es nuestra esperanza y nuestro anhelo. Para eso nos eligieron y para eso estamos trabajando. Otro comentario que hago, la Navidad he elegido pasarla estar junto con los inundados de San Luis, aquellos que sufrieron la tragedia en Luján, Quines, Concarán, el departamento de San Martín, Irigoyen se llama el pueblo. Estar junto con ellos, bueno, vamos a invitar a los que estén solos y solas, y a una familia que está en una escuela, y seguramente me van a acompañar un grupo de los intendentes de esos lugares, o diputados y senadores que quieran hacerlo de esa localidad. Lo vamos a hacer en el hotel de Las Huertitas, que se inundó también. Bueno, queremos mostrarlo de que estamos haciendo todo para que esté en condiciones y pueda seguir trabajando el hotel y poner la provincia de pie. Nos llegó los primeros días, los últimos días de noviembre, la buena noticia que la provincia había ganado el juicio que teníamos con la Corte Suprema. El juicio son por la AFIP y la ANSES, que los gobiernos, creo que fue en la época de Dualde, firmaron todas las provincias que aceptaban que se redujera casi un 15% la coparticipación, y la provincia de San Luis se negó a firmar, no firmó. Entonces nosotros, al no firmar, se nos tiene que pagar la coparticipación completa. Bueno, los sucesivos gobiernos fueron desconociendo esto, negativa nuestra a cederle esos fondos, que son de las provincias de San Luis, y nos llevó a hacer el juicio y planteo a la Corte Suprema. Después que lo hicimos nosotros, se incorporó Santa Fe primero y Córdoba después. Mucho tiempo después Santa Fe y mucho más tiempo después Córdoba. Las demás provincias argentinas no hicieron. Y muchas, casi todas, habían firmado esta cesión. Por lo tanto, no tiene los derechos que tiene San Luis. Porque San Luis no firmó, y la Constitución dice, cuando uno no firma un acuerdo, la determinación se debe pagar íntegra de acuerdo a cómo vienen las cosas siendo.